¿Alguna vez te has preguntado cómo se llega a la verdad en un juicio? Imagínate un caso en el que todos los detalles parecen confusos y contradictorios. ¿Cómo se decide qué es verdad y qué no lo es? Si te quedas en este video, en 5 minutos vamos a tratar de explicarte qué es y cómo se aplica la verdad jurídica objetiva y por qué es tan crucial en el proceso judicial. Aunque parezca trabalengua, la verdad jurídica objetiva es la versión de los hechos que se considera verdadera en el contexto de un caso legal específico. Y esto no siempre coincide con la verdad histórica o factual, es decir, de los hechos, ya que esta verdad está influenciada por los factores legales, como las reglas de admisibilidad de la prueba y la carga de la prueba. Por eso es la versión de los hechos que el tribunal decide como verdadera basado en las pruebas y las interpretaciones de la ley. En este punto es que tenemos que considerar ciertas cosas fundamentales, como la valoración de la prueba, que es ese proceso crítico que implica analizar y precisar todos los elementos que son de convicción introducidos en el juicio, es decir, todos aquellos puntos, todas aquellas pruebas que son importantes y definitivas para poder llegar a una verdad. La valoración de la prueba determina qué pruebas son creíbles y cuáles no. Por eso es esencial para establecer la verdad jurídica objetiva. En esta fase se valoran todas las pruebas que se presentan, tanto por las partes como por el juez, para que pueda llegar a una sentencia. Otro punto importante es el objeto de la prueba. Esto se refiere a todos esos hechos que pueden ser probados en un juicio, ya sean pasados, presentes o inclusive futuros. Y en este caso es fundamental que las pruebas estén dirigidas a probar hechos relevantes en el caso concreto. Otro punto importante es el sistema de valoración, es decir, que existen diferentes sistemas para valorar las pruebas. Uno de ellos es la libre convicción, que establece que los jueces tienen total libertad para convencerse según su íntimo parecer. La sana crítica racional, que muchas veces la habrán escuchado, y significa que los jueces deben basar sus conclusiones en un razonamiento crítico y razonado de las pruebas que se presentan. Y además la prueba tasada, que establece la eficacia de cada una de las pruebas y las condiciones bajo las cuales deben ser valoradas. El último punto es la prueba legal, que se refiere a que las pruebas que cumplen con los requisitos legales de admisibilidad, es decir, que realmente se pueden considerar como presentadas, pertinencia y licitud, son aquellas pruebas válidas según la ley y aquellas que pueden ser valoradas para establecer la verdad jurídica objetiva. Si querés que profundicemos en este tema, déjanoslo saber en la cajita de comentarios. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? La verdad jurídica objetiva se establece a partir de la aplicación rigurosa del derecho y la evaluación crítica de la evidencia presentada. Es decir, que en cada sistema legal pueden haber diferentes métodos para valorar la prueba, lo que puede afectar el resultado del juicio y la percepción de la verdad. Esto puede ser un arma de doble filo porque, por un lado, asegura que el juicio se base en pruebas y procedimientos legales, protegiendo los derechos de la parte, pero por el otro, la interpretación de la ley y la valoración de la prueba puede variar entre tribunales y jurisdicciones. Y como te dije antes, si no está bien presentada o no se admite como una prueba válida, inclusive si fuera una prueba esencial para dilucidar el caso, para poder entender qué es lo que ocurrió realmente, si no cumple con todos esos requisitos, esa prueba no se toma como válida y por lo tanto puede llevar a decisiones inconsistentes. En definitiva, la verdad jurídica objetiva es esa versión de los hechos que se establece en el contexto de un juicio legal, que es influenciada por todos los factores legales y el sistema de valoración de pruebas de ese lugar específico. Es un principio clave para la justicia, pero también, como ya lo dijimos, puede ser sujeto a interpretaciones diversas. Si tenés alguna duda sobre este tema, déjanoslo saber en la cajita de comentarios.